Muy buenas noches, queridos y estimados hermanos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día jueves. Me da mucho gusto estar con ustedes después de 3 semanas de no estar básicamente en nuestros estudios porque habíamos tenido otras actividades de la iglesia. Así es que da gusto otra vez saludarles y estar con ustedes y estudiar juntos la palabra de Dios. ¿Qué les parece si oramos para comenzar? Los anuncios se los enviaremos al grupo de la iglesia y pues luego nos quedamos pendientes de lo que hay que anunciar para este fin de semana, ¿ok? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy, Señor, por la tremenda bendición que nos permites, Señor, de acercarnos a tu presencia, aprender de tu palabra. Señor, gracias por lo que tienes que enseñarnos en ella. Gracias, Señor, por lo que encontramos en las páginas de nuestra Biblia. Señor, porque hay verdad, porque hay vida en ella, Señor. Gracias porque en ella están contenidos tus pensamientos para nosotros, tus principios espirituales, morales para nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias por cada hermano que está aquí conectado con nosotros esta noche o que verá este video después. Te pido, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Hoy tenemos necesidad de ti. Hoy tenemos necesidad de que tu palabra nos enseñe, nos instruya, nos hable, Señor, que tu palabra haga algo en nosotros. Señor, tenemos mucha necesidad de ti. Hoy nos confesamos como menesterosos, como necesitados, Señor, de tu palabra, del pan, Señor, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que estas aguas, Señor, de la fuente puedan fluir libremente para nosotros como un río de agua viva, que hagan, Señor, su trabajo en nosotros, que queden sembradas las palabras que van a escuchar mis hermanos, que yo escucharé, Señor, hoy en corazones fértiles, en corazones con una tierra, Señor, que esté lista para recibir la semilla. Sobre todas las cosas te pedimos que nos des mansedumbre, danos humildad, danos la capacidad de entender y reconocer lo que tu palabra nos está mandando, Señor. Te pedimos hoy en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, que tú puedas enseñarnos hoy a cada uno según la necesidad, según lo que cada uno necesite, Señor, aprender hoy esta noche. En el nombre de Jesús te doy gracias por mis hermanos. Háblanos a cada uno de nosotros. Háblame a mí, Señor, y háblales a ellos. En el precioso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Ok, hermanos, listos, preparados. Alistemos nuestras notas, nuestras Biblias, ¿verdad? Y comencemos a aprender esta noche. Vamos a comenzar, queridos hermanos, retomando donde hemos dejado nuestro estudio de hace 3 semanas. Específicamente, ya saben, estamos en el arca del pacto y el asiento de misericordia, ¿verdad? El arca del pacto es este séptimo o sexto séptimo mueble que forman uno, mejor dicho, estos dos muebles, que está mucho más allá del atrio, ¿verdad? El atrio contiene estos dos muebles que ustedes ven acá, ¿sí? Y posteriormente encontramos que está aquí el velo del lugar santo, ¿verdad? Los 3 muebles que ya saben, que son el altar del incienso, de la oración, el candelero de oro y la mesa de los panes, ¿verdad? Entonces, avanzando más para adentro, encontramos la puerta o el velo del lugar santísimo, y entrando después de este velo encontramos el arca del pacto. Esta tapa o esta cubierta que está aquí enfrente de ustedes, que está hecha de oro, ¿verdad? Oro macizo, oro puro. Entonces, esta tapa es la que se conoce como el asiento de misericordia o el propiciatorio, ¿verdad? Y esa era la cobertura que tenía esta urna, que es el arca del pacto, ¿verdad? Y para que lo puedan ver claramente, vámonos por favor a Éxodo 25. Éxodo, déjenme ver. No es Éxodo 25. Estamos, ahorita les digo dónde. En Éxodo 27. O 26, perdón, 26. Esta Biblia no está dividida, la que estoy usando no está dividida por título, así que es un poco más complicado ubicarse. Pero está, déjenme ver, sí, está en el 26, capítulo 26.
Dice el versículo 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro. Sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os será de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, y pondrás la mesa fuera del velo, y el candelero enfrente al lugar santísimo. Déjeme ver, de la mesa al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado norte. Ok, entonces, ¿qué encuentran en esa descripción? Es exactamente lo que dice aquí. Este velo es el que ustedes acaban de leer ahí, azul, púrpura, carmesí y blanco, ¿verdad? Entonces, al poner el arca del pacto adentro de este velo, se hacía una división entre lo que conocemos como el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ok? Y este mueble del arca del pacto nos habla o nos enseña sobre la soberanía de Dios, sobre el gobierno de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el ámbito de la cabeza, de la estatura espiritual de Jesucristo. ¿De acuerdo? Déjenme ponérselos aquí en la pizarra para que lo puedan ver claramente. Un momento, por favor. Ok, esto que ustedes ven acá es la figura de la estatura espiritual de Jesucristo, la que usamos en el mensaje de la esposa o en el mensaje del camino crucificado. Y el arca del pacto corresponde específicamente, como ustedes ya saben, al ámbito de la cabeza o a la parte más alta de la estatura, que representa el gobierno, la soberanía, la autoridad de Cristo, ¿verdad? Hasta ahí estamos bien. Luego, en nuestra última lección, hace 3 semanas aproximadamente, estuvimos aprendiendo que el arca del pacto tiene un significado espiritual, obviamente, también para nuestra jornada. Y aprendimos que el arca del pacto, queridos hermanos, tiene por lo menos 3 funciones o 3 ministerios. A ver, pregunta. Quiero ver si alguien recuerda cuáles son los 2 primeros ministerios que tiene el arca del pacto, queridos hermanos. ¿Alguien se recuerda cuáles son los 2 ministerios que ya mencionamos, más uno que vamos a aprender ahora, Dios mediante? ¿Alguien se recuerda? Si se recuerdan, por favor, díganmelos. El primero es que el ministerio del arca del pacto era buscar un lugar de descanso. ¿Qué aprendimos en ese punto? ¿Se acuerdan? Cómo el arca iba 3 días antes del campamento o del pueblo buscándoles un lugar de descanso, donde el arca llegaba y encontraba un lugar de descanso para ellos. Luego entonces ellos marchaban e iban en pos de donde estaba el arca, y ahí el Señor les daba descanso. ¿Okay? Entonces, figura de qué es eso, de cómo la soberanía, el gobierno de Dios, ¿verdad? El gobierno de Cristo busca un lugar para nosotros, ¿verdad? Lo vamos a poner aquí. Guía nuestros pasos. Vamos a poner hacia lugares de descanso. ¿Se acuerdan que mencionábamos lo que decía el salmista, ¿verdad? En el Salmo 23. Que sería el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar. ¿Qué les parece? Así es. Él nos lleva a lugares de delicados pastos. Él nos lleva a lugares de descanso. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando nosotros dejemos que Él sea nuestra guianza, que Él sea quien vaya dirigiendo nuestros pasos. ¿Ok? Ese era el primer ministerio. El segundo ministerio era para abrir caminos. ¿Qué aprendimos en este principio? ¿Se recuerdan? Cómo el pueblo de Israel pasó el río Jordán de la mano del arca del pacto, mejor dicho, siendo guiados por el arca del pacto. Y eso lo mencionamos mucho la semana, pues no es antepasada, sería hace 3 semanas,
ellos fueron guiados a través del río Jordán. A ver, pregunta, hermanos. Vamos a ver, pregunta de examen. ¿Qué significa la palabra Jordán? ¿Quién se acuerda? Coméntenme por favor aquí en el chat. ¿Qué significa la palabra Jordán? Fíjense que no estoy pidiendo qué representa el Jordán. Te estoy diciendo qué significa la palabra Jordán. Aprendimos esa semana que tuvimos la lección que la palabra Jordán significa descender, significa bajar, ¿ok? Significa derribar. Todo eso lo vimos hace 3 semanas, ¿verdad? Significa venir abajo. Y ahora sí, ¿qué significa o qué representa el río Jordán? Queridos hermanos, representa y siempre ha representado o tipificado un río de muerte, un río de crucifixión o un río donde vamos a morir, a rendirnos, a descender al lugar bajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacía el Arca del Pacto también? Buscaba abrirles un camino al pueblo. ¿Qué representa para nosotros en este segundo ministerio el Arca del Pacto? Por supuesto que lo que está haciendo es abrir, vamos a ponerlo así, caminos para que seamos capaces de, a ver, déjenme ponerlo de otra manera mejor. Voy a escribirlo así. Abrir camino para, a ver, permítame, ahí está. Abrir caminos para que nosotros podamos rendirnos y morir a nosotros mismos. Ok, mediten un momento, por favor, en esto que les estoy diciendo. Jamás, queridos hermanos, nunca, jamás vamos a poder morir o estar listos para la crucifixión de nuestra propia carne, de nuestro propio orgullo, a menos que nos ubiquemos detrás del Arca del Pacto. Esto es, o significa, hasta que reconozcamos quién es la cabeza. Miren lo que estoy tratando de decirles, hermano. Esto es muy serio. ¿Cuál es el camino que abre el Arca del Pacto en nosotros o por nosotros? Es el camino de aprender a rendirnos, a entregarnos, a morir a nosotros mismos. Pero yo no puedo pensar en morir a mí mismo, escuchen, si yo no reconozco quién es la cabeza. Si yo no me paro detrás del Arca del Pacto y reconozco quién es el soberano, el dueño, el Señor, el amo de todas las cosas, si yo no reconozco eso, yo no podré nunca estar listo para morir. Nunca estar listo para entregar mi carne. Nunca estar listo para ir y crucificar mi carne. ¿Está claro eso? Muy bien. Ahora vamos al tercer ministerio. ¿De acuerdo? Tercer ministerio. Vean, para dar la victoria. Para dar la victoria sobre el enemigo. Miren qué tremendo esto. Para dar la victoria sobre el enemigo. Para eso nos vamos a ir a Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Ok, vamos a ver unas cosas preciosas, si el Señor nos lo permite hoy. Josué, capítulo 6. ¿Están listos? Josué capítulo 6. Muy bien, el versículo 6 dice lo siguiente. Vamos a ver. Dice, llamando pues Josué hijo de Nun a los sacerdotes,
les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Ahora, déjenlo hasta ahí en lectura porque necesito que vean algunos detalles y nos vamos a ir despacio, poco a poco con esos detalles, ¿ok? Demos un poquito de contexto aquí. Voy a abrir una nueva pantalla, ¿ok? Y vamos a partir de ahí. Entonces, en tercer lugar, les dije, el arca da victoria o da la victoria. Este es el tercer ministerio del arca del pacto. Noten esto. Pasó que el pueblo de Israel venía de Egipto, fueron liberados poderosamente por el Señor, ¿verdad? Por medio de Moisés. Salieron de Egipto, llegaron al Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, ya lo saben. Llegaron al monte Sinaí, ¿verdad? El Señor les dio la ley, el Señor les dio su palabra, unas demostraciones impresionantes por medio del maná, del agua de la roca. El Señor les dio el tabernáculo. Pero llegó el punto en que Moisés murió, ¿verdad? Y fue Josué quien tuvo que tomar el lugar de Moisés. Y comenzó Josué a dirigir al pueblo. Y cruzaron el Jordán, ¿verdad? Eso lo encuentran un poco más atrás en el libro de Josué también, por cierto, ¿verdad? Y resulta ser que cuando ya llegaron después del Jordán y ya iban más adentro de la tierra, encontraron que habían ciudades que era necesario que conquistaran. Y habían enemigos que ellos necesitaban echar fuera de ese lugar, vencer, derrotar y echarlos fuera de ese lugar. Pero esto, queridos hermanos, solo iba a ser posible si Dios estaba con ellos. La razón para eso es porque ellos eran campesinos. Ellos eran personas que estaban acostumbradas a trabajar como esclavos en Egipto, a trabajar básicamente, pues esa era su historia, ¿verdad? Y como ustedes saben, ya muchos probablemente habían muerto en el desierto, ¿verdad? Después de tantos años, pasaron 40 años en el desierto, iban, mejor dicho, camino a estar tanto tiempo en el desierto, todavía estaban en ese proceso, ¿verdad? De depuración, digámoslo así. Y resulta ser que en este punto, ellos no eran guerreros, ellos no eran un ejército, ellos no tenían, por así decirlo, la capacidad que tenían otras naciones a las cuales ellos se iban a enfrentar. Entonces, eso los ponía, por así decirlo, en un nivel o en un lugar de desventaja, ¿cierto? Vuelvo y repito, probablemente ya habían algunos entre ellos valientes, probablemente entre ellos ya habían gente que tenía valor para enfrentarse a los enemigos. Estaba Josué, ¿verdad? Josué era impresionante para dirigirlos en batalla, en guerra, en esto, lo otro, ¿verdad? Ya se habían enfrentado con Amalek, ya lo saben, ¿verdad? Ya Dios había hecho un milagro dándoles la victoria una y otra vez. Pero el punto es que en este momento de la historia ellos no eran una potencia en cuanto a guerra. No eran una potencia de soldados muy armados o que pudieran conquistar naciones. De hecho, los enemigos con los que se iban a enfrentar, y en este caso específicamente, estamos hablando que se enfrentaron contra la ciudad de Jericó, ¿se recuerdan? Eran muros gigantes, eran muros ultra, mega fuertes, gruesos, anchos, que no podían derrotarlos con manos humanas, no podían derrotarlos con armas normales, naturales, digámoslo. Entonces, quiero que se ubiquen en esto. La única manera en la que ellos hubieran podido lograr vencer era si Dios estaba de su lado. ¿Está claro eso? Era la única manera. Solo lo iban a lograr si Cristo, es decir, el arca, la cabeza, el gobierno, los iba guiando. Ahora, notemos algunos detalles, por favor, aquí en lo que leímos en el versículo 6. ¿Ok? Dice que
para enfrentarse con los enemigos de Jericó, ellos tenían que llevar el arca. Vamos a poner, debían llevar el arca. ¿Sí? Ahí lo dice el versículo 6. Llevad el arca del pacto. ¿Sí? En segundo lugar, o en otro punto, tenían que ir 7 sacerdotes. Debían ir 7 sacerdotes. ¿Están siguiendo, hermanos? Ok. ¿Qué tenían que llevar esos 7 sacerdotes? Vean los detalles. Dice, 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Entonces, estos 7 sacerdotes era igual a 7 cuernos de carnero. ¿Me van siguiendo? Ok. Entonces dijo, luego tenían que pasar y rodear la ciudad y dar vueltas, ya saben eso, ¿verdad? Ahora, ahí había gente armada, ¿se dan cuenta? Había gente armada y pasaron adelante del arca, ya lo dice el versículo 7, ya conocen la historia, ¿verdad? Giraron, dieron vuelta alrededor, el séptimo día gritaron, sonaron las trompetas, sonaron esos cuernos y la ciudad cayó, los muros se derribaron, ellos entraron, tomaron todo. Pero necesito que vean algo. Detengámonos un momento en este detalle. En los 7 cuernos de carnero, porque dice que iban 7 sacerdotes que llevaban cuernos de carnero. Pregunta a mis queridos hermanos estudiantes de la Biblia, que lo hemos estudiado en el pasado. No, yo nunca les voy a preguntar algo que no hemos estudiado. Ya lo hemos estudiado. Pregunta. ¿Qué representa o para qué se usaba el carnero en el Antiguo Testamento? Quiero ver si alguien lo responde. Porque la Biblia es clara, habla acerca de muchos detalles. Quiero que vean, por favor, que estamos hablando de que la Biblia dice el detalle de qué eran estos cuernos. Eran cuernos de carnero. Ahora, mediten por un momento, ¿para qué se usaba el carnero en el Antiguo Testamento? Si ustedes trazan y leen algunos pasajes, ¿saben qué? Mejor vámonos para allá, vámonos a Éxodo 29. Creo que es mejor que lo veamos detenidamente porque para eso son estos estudios, ¿verdad? Para que lo podamos estudiar suave, despacio, sin prisa y lo podamos entender mejor. Ok, Éxodo 29. Miren esto. El carnero, queridos hermanos, era usado como parte de las ofrendas de consagración. A ver, vamos a poner aquí, se usaba para ofrendas de consagración. Ahora, pueden decir, sí, estas son cosas muy básicas, sí, yo sé, pero hay mucha gente que necesita ver estos principios despacio, suave, como les digo, sin prisa, sin correr, porque nos podemos perder en el camino. Es mejor que lo veamos lo más despacio que podamos. Estas ofrendas que incluían un carnero eran ofrendas de consagración. ¿Están siguiendo? Se los voy a demostrar. Vámonos a Éxodo 29, les decía. Vamos al versículo 19. Vamos, leamos. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre, me perdí. Sí, 20. Y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de sus manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar, el pulgar de los pies derechos de ellos. Y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado.
y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha. Escuche esto, por favor, póngale atención, márquelo con un color diferente, porque ¿qué dice? Porque es carnero de consagración. Es carnero de consagración. ¿Me están siguiendo? Ahora, en esta ceremonia que era la consagración del sacerdote, para expresar esta idea de consagración, queridos hermanos, la sangre del carnero era puesta, pongan atención a estos detalles, por favor. La sangre del carnero era puesta sobre la oreja derecha o el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el pie del dedo, el dedo, ¿verdad? El dedo del pie derecho del sacerdote. Y escuchen, no era la grasa la que se ponía, no era la lana, era la sangre del carnero que se ponía para la consagración del sacerdote. Y la pastora lo mencionó en un día de estos, en una reunión que predicamos el día martes. Ella predicó, ella dijo, Dios quería que la vida del animalito, por así decirlo, la vida de la sangre de la víctima, en este caso del sacrificio, fuera la que hiciera el trabajo, por así decirlo, de consagración en los sacerdotes. Es decir, la vida de ese animalito inocente iba a pasar a la persona que estaba dando ese sacrificio, ¿de acuerdo? De eso se trata. Además de estos sacrificios que se hacía este día de la consagración del sacerdote, escuche esto, por favor, esto lo pueden leer todo el capítulo 29 si quieren. Además de esto que se hacía, de poner la sangre en la oreja, en la mano, en el pie, además de eso, ellos tenían que vivir 7 días prácticamente en el tabernáculo y debían comer de ese carnero, ¿verdad? Y del pan que estaba allí en el tabernáculo. Ahora, si lo piensan, no era algo fácil, o sea, no era algo sencillo de hacer, estar tanto tiempo ahí, o sea, para eso se requería tiempo, o sea, entendemos que cuando hacían esto, les daban un tiempo de reflexión a los sacerdotes, en este caso, para que tomaran conciencia de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Del constante sacrificio, de la expiación de la que ahora ellos iban a ser los encargados en el tabernáculo. Pero la consagración era, como les digo, para que ellos entendieran que su vida ahora le pertenecía a Dios, para que su trabajo le pertenecía a Dios. El que era consagrado como sacerdote no podía ser emprendedor o negociante o lo que fuera. El que era consagrado como sacerdote era su trabajo y no podía aspirar a otra cosa más que a ser sacerdote, porque era consagrado, era santificado, dedicado al Señor. ¿Está claro eso? ¿Por qué me detuve a explicarles esto? Porque quiero que vean lo siguiente. Dice que eran 7 cuernos de carnero. Ahora vean esto. Si el carnero se usa para las ofrendas de consagración, por lo tanto nos habla de consagración, cuando dice que eran 7 cuernos, ¿cuál era el propósito de Dios al poner a 7 sacerdotes con 7 cuernos a llevar estos cuernos de carnero haciendo bulla? Porque pues, básicamente lo estaban haciendo ruido al sonarlo y alabar a Dios. ¿Cuál era el propósito de Dios al ponerlos en esta posición mientras iban a conquistar la tierra de Jericó o la ciudad de Jericó? Era la siguiente. El número 7 representa perfección. ¿Se recuerdan? Y el carnero representa consagración. Ahora, ¿qué obtienen de la suma de las dos cosas? ¿Y qué es lo que espera Dios al nosotros ser dirigidos por el arca del pacto a enfrentarnos contra nuestros enemigos? ¿Ya lo vieron? Yo estoy seguro que ya lo vieron. Él espera una perfecta
A ver, lo escribí mal, un momento. Él espera una perfecta consagración. Vean esto, queridos hermanos. Si tan solo, de verdad que si tan solo pudiéramos dejar que Dios haga una obra en nosotros y aumente en nosotros la alabanza, la adoración, lo que viene de consagrarnos a Él, en realidad de consagrarnos a Él, queridos hermanos, nuestra vida sería muy diferente. Noten, estos cuernos nos hablan también de alabanza, nos hablan de música, nos hablan de adoración, nos hablan de aclamación, de exaltación. Quiero que vean este cuadro, queridos hermanos. Los sacerdotes llevaban sus cuernos, iban personas armadas, iba el arca, ¿verdad? Toda esta compañía, toda esta campaña de individuos que van haciendo lo que el Señor les mandó hacer para conquistar una ciudad, para hacer caer a los enemigos. Ellos necesitaban el arca, pero no solamente necesitaban el arca, necesitaban los cuernos de carnero, necesitaban a los sacerdotes consagrados. Escuchen, necesitaban alabanza, necesitaban adoración, exaltación. Lo voy a señalar con otro color. Necesitaban, a ver, déjenme ver, vamos a poner este color. Necesitaban una perfecta consagración a Dios. Hermanos queridos, si pretendemos, si procuramos seguir adelante, si procuramos o anhelamos conquistar terreno espiritual, si queremos vencer a nuestros enemigos espirituales, a los enemigos que se levantan, ¿qué creen? Tenemos que ser dueños, tenemos que dejar que el Señor forme en nosotros, queridos hermanos, estas 7 bocinas, estas 7 trompetas de carnero, que quiere decir una perfecta consagración o una consagración completa a Dios. Y entonces, queridos hermanos, cuando el Señor Jesucristo oiga nuestra alabanza, escuche nuestra adoración, cuando la adoración y nuestra alabanza vienen acompañadas de una consagración real, genuina a Dios. No estoy hablando de una consagración fingida, no estoy hablando de una consagración religiosa, estoy hablando de una consagración de vida en la que nos dedicamos a Dios, en la que nos apartamos, nos separamos para Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo escucha nuestra alabanza, una alabanza de 7 bocinas de carnero consagrado, entonces nos da la victoria, entonces nos da la ciudad que sea necesaria, la ciudad del orgullo, lo que quieran, el Señor lo conquista por nosotros. ¿Qué les parece ese principio, hermanos? Miren, hermanos, pensar que el arca del pacto va a ser nuestra guía, nuestra dirección, ya de por sí cuesta, o sea, porque no nos gusta soltar el control, no nos gusta soltar el hecho de que nosotros queremos hacer las cosas como nosotros decimos y pensamos, ¿verdad? Pero escuche esto, hermano. Dejar que el arca del pacto guíe nuestros pasos, guíe nuestra vida, sea nuestra cabeza, nuestro gobierno, requiere también esto. Requiere también una consagración total, completa a Dios. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué es una perfecta consagración o consagración completa? Y lo dije el día domingo en el mensaje, espero que ya lo hayan visto. Lo dije de la siguiente manera. Esto se traduce en una relación personal. Con Jesús. Una consagración total, consagración completa, es tener una relación personal de amor con Jesús. Una cercanía con su gobierno, una cercanía con su cabeza. Ahora, déjenme hacerles
dos preguntas que yo anoté aquí para hacérselas hoy, que mediten en ellas. ¿De acuerdo? Dos preguntitas. La primera es, ¿cuánto ama usted la soberanía y el gobierno de Dios sobre su vida? ¿Cuánto ama usted esa soberanía? ¿Cuánto? Porque si amamos a Dios y amamos su soberanía, vamos a entender que lo que Él decida para nosotros es porque nos ama y es para nuestro bien. Ahora bien, esa era la primera pregunta. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuánto vive usted una verdadera vida consagrada a Dios? Esa es la segunda pregunta. ¿Cuánto permite usted o deja usted que su vida realmente muestre una verdadera consagración a Dios? Porque necesita las dos cosas, querido hermano. Ahorita se los voy a demostrar. Necesita las dos cosas. Necesita la guianza del arca del pacto, la guianza de la soberanía de Dios, pero también necesita consagrarse a Dios. Vivir una vida que agrade a Dios. ¿De acuerdo? Se los voy a comprobar con lo siguiente. Vámonos a Primera de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel. Quiero enseñarles el error que cometió Israel al pensar que el arca del pacto es un amuleto y que el arca del pacto por sí misma y porque allí está y porque ahí ellos la tenían, ella iba a hacer todo el trabajo que ellos necesitaban que ella hiciera por ellos. Cometieron un error garrafal, cometieron un error serio, y el error que cometieron fue, querían que el arca fuera su dirección, querían que el arca peleara por ellos, quería que el arca hiciera su voluntad, la voluntad de que ellos querían, o que hicieran lo que ellos decían que tenía que hacer, sin ellos tener una relación personal con Dios. Miren qué impresionante, porque esa es la diferencia. A ver, ¿saben qué? Vamos a hacer una balanza, unas balanzas como las que usamos usualmente en la iglesia, como las usaba la hermana Hicks, para entenderlo un poco mejor. ¿Ok? Esto sería así. El arca del pacto. Vamos a poner aquí sin una relación personal. Y aquí lo vamos a poner con una vida consagrada. Entonces, ¿cuál es el resultado de estas dos diferentes formas de acercarnos a la soberanía y al gobierno de Dios? Vean, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en un lado, sin una relación personal con Dios, el arca prácticamente lo queremos ver o la queremos tratar o queremos que funcione como un amuleto. Miren esto, es un amuleto. ¿Qué es un amuleto? Es un objeto o es una cosa en la que nosotros ponemos nuestra confianza o ponemos nuestra certeza, ¿verdad? Solo porque pensamos que funciona. Pero el arca del pacto, acompañada de una vida consagrada o de una relación personal con Dios, trae la victoria. ¿Por qué? Porque no es un amuleto, no es algo que está ahí porque está ahí, funciona. El poder del arca del pacto reside en cuanto dejamos nosotros que eso sea que Dios sea nuestro Señor, que eso sea lo que nos dirija, que eso sea lo que rija nuestra vida. ¿Ok? Eso estoy tratando de demostrarles. Porque por un lado, escuchen, por un lado pensamos que sin consagrarnos al Señor, que sin tener una relación personal con el Señor, decir que amamos la soberanía del Señor, eso no va a funcionar, y eso no funciona. Por el otro lado, cuando decimos que amamos al Señor, que amamos su soberanía, y en realidad vivimos una vida como agrada al Señor, debajo de sus mandamientos, debajo de su ley, viviendo como le agrada a Dios, entonces eso trae la victoria a nosotros.
a nuestra vida. Ahorita lo van a ver claramente. Vámonos a 1 Samuel capítulo 4. Vamos a leer desde el 1. ¿Ok? Dice, y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo, oigan esto, entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Oigan, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Oigan eso. Resulta ser que ellos fueron derrotados por los filisteos, ¿verdad? Y cuando vieron que habían sido derrotados, los ancianos, en este caso los líderes, preguntaron, ¿cómo fue posible? ¿Por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha entregado Jehová en mano de los filisteos? Fuimos derrotados. ¿Saben qué? Tuvieron una brillante idea. Tuvieron la idea de decir, vayan por el arca del pacto, porque ¿saben qué? Esa arca del pacto, por ejemplo, en la época de Josué, tomó a Jericó, lo derrotó porque ahí iba el arca del pacto. Entonces, vayan a traerla, ¿verdad? Vayan a traerla a Silo, y cuando vengan, se van a dar cuenta de la diferencia, porque si el arca del pacto viene con nosotros, nos va a dar la victoria, nos va a salvar de la mano de nuestros enemigos. Es decir, para ellos era un amuleto. Ellos estaban pensando que por traer el arca del pacto y ponerla ahí frente a los filisteos, eso iba a ser suficiente para que el arca les diera la victoria. ¿Ok? Así es que estos ancianos fueron y mandaron a traer, por así decirlo, mandaron a llevar el arca del pacto. Pero, sorpresa, si se van al versículo 10, por ejemplo, ¿verdad? Dice, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ok, ahora pongan pausa un momento y meditemos en ello. Pregunta, queridos hermanos. Pregunta. ¿Estos ancianos, estos líderes de Israel, estaban en lo correcto o estaban equivocados? Escuchen la pregunta. ¿Los ancianos o líderes de Israel estaban en lo correcto o estaban equivocados? Bueno, en un lado de la balanza estaban en lo correcto de entender que necesitaban la ayuda de Dios. Pero estaban estaban equivocados en pensar o en la manera en la que creían que Dios los iba a ayudar. Porque en lugar, miren esto, miren la diferencia, hermanos. Miren pues, en lugar de arrepentirse, de humillarse, de buscar a Dios, en lugar de buscar consagrarse, ¿lo ven? De buscar tener una relación personal con Dios. No, en lugar de eso, buscaron que Dios fuera un amuleto para ellos y solo les importaba que funcionara como había funcionado antes. En vez de intentar acercarse a Dios, empezaron a pensar en medios, si me permiten la palabra, supersticiosos, ¿verdad? Para, según ellos, conquistar a sus enemigos, para, según ellos, obtener la victoria sobre sus enemigos. Ahora,
Pongámoslo, queridos hermanos, en lo práctico en nuestra propia vida hoy aquí este ejemplo. Bueno, ya vimos, ¿verdad? El pueblo es derrotado, sintieron que no podían más, entonces dijeron, vamos a traer el arca. Eso es lo que necesitamos, que el arca pelee por nosotros, que el arca haga esto, haga lo otro y esto, etcétera, etcétera. Van por el arca y se van dando cuenta que el arca no funcionó, sino que fueron derrotados después de eso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no funciona el arca como había funcionado con Josué? Y el principio es este. Porque nosotros, la mayoría, queridos hermanos, hemos hecho exactamente esto. Pensamos en 10,000 maneras. 10,000 maneras en las que creemos que Dios nos va a ayudar. En las que creemos que Dios debe hacer las cosas. Pensamos en 1000 inventos acerca de cómo Dios puede salvarnos y librarnos de lo que nosotros pensamos que debe hacerlo. Pero, al igual que ellos, ¿no saben qué hacemos nosotros? Descuidamos la única cosa necesaria para que Dios pelee por nosotros y se levante por nosotros. ¿Qué saben qué es? Es una relación personal con Dios. Es una vida de consagración. ¿Por qué? Porque una vida de consagración, una relación personal con Dios, en otras palabras, es darle a Dios el trono de nuestras vidas. Es darle a Dios el trono y el primer lugar de nuestro corazón. ¿Qué les parece esto? Ahora, queridos hermanos, ¿qué sucede con nosotros? ¿Y cuál es este gran poder o este gran don o regalo que tenemos en el arca del pacto? De que nos da la victoria. Solo lo podemos obtener, escuchen, querido hermano y hermana, solo lo podemos obtener a través de consagrarnos a esa soberanía, de consagrarnos a esa cabeza, de consagrarnos a esa voluntad de Dios, a aprender a tener una relación personal con Él y que sea Él quien nos guíe, que sea Él quien nos dé dirección. Si queremos gozar, queridos hermanos, de la manifestación del poder, de la soberanía, del arca del pacto de Dios, de Cristo, necesitamos, a ver, ¿cómo lo digo? ¿Qué palabras serían? Necesitamos indudablemente, inevitablemente, consagrarnos por completo a Dios. Escuchen esto que anoté y casi vamos a terminar con eso. En tanto que Israel obedeció a Dios, se consagró a Dios, se dedicó a Dios, tuvo el poder que el arca le daba para conquistar y para vencer. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se recuerdan, el arca del pacto representa el rey, ¿verdad? El trono del rey. Media vez Israel se sometía a Dios, se sometía a su Dios, a su rey, ¿verdad? El rey peleaba por ellos y les daba la victoria. ¿Lo están viendo? Pero cada vez que el pueblo de Israel se alejaba de Dios, desobedecía a Dios, salía de su vida consagrada a Dios, el arca del pacto nada más era un amuleto para ellos. El arca del pacto, por así decirlo, no tenía el poder que ellos esperaban que tuviera. Ahora bien, cuando piensen en esto, piensen en lo siguiente. Los enemigos de Dios no podían permanecer frente al arca del pacto sin tener temor, porque ellos sabían lo que el arca significaba. Ahora, recuerden esto. El arca del pacto fue capturada, ya lo leímos, fue llevada cautiva a la tierra de los filisteos, ¿verdad? Y estuvo allá algunos años hasta que pues, finalmente volvió a Jerusalén, ¿se recuerdan? Pero escuchen esto, y esto lo dice la hermana Hicks en su libro de la preciosa gema, les recomiendo que lo puedan leer. Ella dice, el arca del pacto llevada a la tierra de los filisteos era un tipo o figura de Jesús bajando a las regiones de la muerte, del abismo, del infierno. ¿Ok? Cuando llevaron el arca al templo de Dagón, ¿se recuerdan ustedes esto? Yo espero que lean su Biblia y que sepan de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Cuando lo llevaron al templo del dios Dagón, el arca hizo su trabajo derrotando a ese dios Dagón, porque al siguiente día que llegaron, lo encontraron que se había postrado delante del arca, ¿se acuerdan? Había caído de cabeza con su rostro a tierra delante del arca.
¿Ok? Entonces, en ese grado, en ese punto, esto es una figura de cómo el Señor Jesucristo, el arca del pacto de Dios, fue llevado al infierno para hacer que el diablo se postrara, queridos hermanos. Así como Dagón cayó postrado ante el arca, el enemigo tuvo que caer rendido delante del Señor Jesucristo en el infierno. Y ahí el Señor Jesucristo le arrebató la llave del infierno y de la muerte, ¿verdad? Y por así decirlo, le voló la cabeza a la soberanía del enemigo, del diablo sobre el ser humano, sobre el pecado, con el pecado, ¿verdad? Sobre el hombre. El Señor Jesucristo venció a Satanás de la misma manera en que el arca había vencido a Dagón, ¿verdad? Y cuando el arca regresó a Jerusalén, fue una figura de la resurrección de Jesús y una figura de la victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte y la tumba, sobre la muerte y el infierno. Hermanos, con razón, con cuánta razón, David saltaba y se volvió loco en alabanza cuando el arca regresó a Jerusalén. Ahora, ese es el poder del arca. Pero, ¿qué necesita? Necesita que de nuestra parte haya una vida de consagración, una vida de dedicación. Ya les expliqué cómo lo hacían con el sacerdote en Éxodo 29. Era una vida de consagración en la que ellos consagraban sus oídos, consagraban sus manos, consagraban sus pies, figura de su caminar, figura de sus obras, de sus acciones, figura de lo que escuchaban. Queridos hermanos, ¿quieren ustedes el poder del arca del pacto, el poder de la soberanía de Cristo peleando por ustedes, ganando las batallas por ustedes? Necesitan una vida consagrada. Necesitamos una vida de dedicación, una vida de consagración a Dios. Si realmente esperamos y anhelamos que el Señor vaya al frente de nosotros, peleando por nosotros, ganando la batalla por nosotros, necesitamos una vida de consagración. Entonces, pregunta, hermanos, para todos nosotros esta noche: ¿qué tanto nos estamos consagrando para el Señor? ¿Qué tanto nos estamos dedicando al Señor? Porque en esa medida podemos entender cuánto poder de la soberanía del Señor Jesucristo está por nosotros y con nosotros. Aquí no es una cuestión de quiero adivinar, quiero o tengo incertidumbre de cuánto Dios pelea por mí. Aquí es qué tanto usted y yo nos hemos sometido al gobierno de Dios, a la soberanía de Dios, a lo que Dios desea, espera para nosotros realmente. ¿Con qué actitud lo hemos hecho? ¿Cuánto nos hemos consagrado a Él? Y miren, yo les voy a decir algo. En este mensaje hablamos mucho sobre consagrarnos, sobre separarnos. Las hermanas se visten de una manera diferente a la gente del mundo. Nosotros como hombres procuramos separarnos también en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que podemos tener frente a nosotros. También lo tenemos que hacer. Ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Y hay gente que nos va a tratar de retrógradas, de tontos, si me perdonan la palabra. Nos van a tratar de extraños, de raros. Pero al fin y al cabo, ¿saben qué es lo que pasa? Que hemos entendido, que hemos abierto nuestros ojos a cómo deseamos agradar a Dios, a cómo deseamos consagrarnos para Dios, a cómo deseamos que el Señor esté complacido con lo que nosotros hacemos y somos. Y queridos hermanos, no hay mayor felicidad para nosotros que tener a Dios agradado con nuestras acciones, con lo que hacemos. ¿Y saben qué es eso? Eso nos da poder en la soberanía y en el gobierno de Dios para que Él pelee por nosotros. Así es que usted no se avergüence de su separación, no se avergüence de su consagración a Dios, no se avergüence de que lo miren de menos, de que lo miren mal, no se avergüence de eso, querido hermano y hermana, porque al fin y al cabo lo único que estamos haciendo es consagrando, dedicando y separando nuestra vida para Dios, precisamente para que su gobierno, para que su soberanía, para que su arca pelee por nosotros y vaya al frente de nosotros. De lo contrario, sin consagrarnos, sin separarnos para Dios, es solamente un amuleto pensar que Dios tiene el control de todas las cosas. Solamente lo decimos para no sentirnos tan mal,
muy mal, solamente lo decimos para no sentirnos muy preocupados, muy tristes, pero la realidad es que a menos que tengamos una vida consagrada, una vida dedicada a Dios, difícilmente podremos entender cuál es la soberanía de Dios en nuestra vida. Y ese es el principio de esta noche. Entonces, hermanos, para terminar les leo lo que escribí. Consagrémonos a nosotros mismos en la sangre y en la palabra de Dios. Tomemos nuestro lugar detrás de la soberanía de Dios, ¿verdad? Detrás de la poderosa cabeza que es Jesucristo. Lo dice Efesios capítulo 4, ¿verdad? Cristo es la cabeza de todo. Dejemos, queridos hermanos, que Él nos conduzca, que Él nos lleve por el camino que Él desea llevarnos, porque Él es bueno, porque Él nunca va a hacer algo para destruirnos. Y en ese camino de dejarnos guiar por su palabra, dejarnos guiar por su voluntad, por su soberanía, por esta arca del pacto, consagrémonos a Él, dediquémonos a Él, dediquémonos a tener una relación personal con Él, verdadera, genuina, real, no fingida, una relación que sea de cada día dedicarnos a orar, a leer, a estudiar, a meditar en su palabra, a hablar con Él. Esa es una vida de consagración, más profunda que cualquier otra cosa. Una vida de consagración es dedicarnos a agradarlo a Él en todo. Si ustedes hacen eso, si ustedes aprenden a dedicar su vida a agradar a Dios y por el otro lado dejan que el Señor los guíe con su soberanía y su voluntad, queridos hermanos, créanme y escúchenme lo que les voy a decir, nada los va a poder detener, nada les va a poder hacer frente. Necesitan la guianza de Dios, la soberanía de Dios y necesitan una vida de una relación personal y consagración a Dios. ¿De acuerdo? Pues ahí estamos. Punto y aparte y terminamos los 7 muebles del tabernáculo. Bendito sea el Señor, gracias a Dios por su palabra. Terminamos los 7 muebles, por lo menos en este lado, en esta temporada, digámoslo así, ¿verdad? Y vamos a continuar estudiando siempre el tabernáculo con algunos otros aspectos como las vestiduras de los sacerdotes y las ofrendas en los próximos días. Así es que vamos a orar para terminar, hermanos, y nos despedimos. Gracias a todos por estar aquí y aprender con nosotros la palabra de Dios. Estamos aprendiendo cosas preciosas por la gracia del Señor. ¿Han aprendido algo, hermanos, esta noche? Muy bien. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia al darnos esta palabra hoy. Señor Dios, enséñanos hoy tu verdad, enséñanos hoy a separarnos, a consagrarnos para ti. Bendito Señor, te necesitamos, te anhelamos, Señor, anhelamos que tú seas quien dirija nuestros pasos, quien guíe nuestra vida, Señor. Tú eres el arca del pacto, la que nos guía, la que nos dirige, Señor. Pero, Señor, te pedimos que nos ayudes a nosotros a consagrarnos a ti, Señor, a dedicarnos, a separarnos para ti, a vivir una vida como te agrada a ti, una vida, Señor, que sea de complacencia para ti, Señor. Señor, ayúdanos, en tu nombre te pedimos, Señor Dios Padre, que tú puedas darnos la fuerza necesaria, Señor, para tomar elecciones en nuestra vida, decisiones y elecciones que hagan, Señor, que te agrades de nosotros. Señor, perdónanos por todas las veces que prestamos nuestros oídos a cosas que no tenemos que prestarlo. Perdónanos por todas las veces, Señor, que caminamos en pos de lo que nosotros pensamos o queremos y negamos así tu soberanía, Señor. Y más aún, Señor, perdónanos cuando queremos vivir nuestra vida como nos plazca, Señor. Queremos vivir nuestra vida como nosotros queremos y no nos importa ofenderte a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Purifícanos con tu preciosa sangre, lávanos con tu preciosa sangre y ayúdanos a serte fieles a ti, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles en todo tiempo, en todo momento, a ti, Señor. No queremos ofenderte, no queremos fallarte, Señor. No queremos, Señor, dañar tu corazón ni herirte, Señor. No queremos apagar al Espíritu ni contristarlo, Señor. Queremos agradarte en todo lo que hacemos, Señor. Ayúdanos a consagrarnos a ti hoy y cada día, Señor. Hoy y cada día un poco más, que podamos consagrarnos, separarnos para ti, Señor, porque sabemos que de esa manera tú pelearás por nosotros. Tú, Señor, irás al frente, abriendo un camino, venciendo a nuestros enemigos espirituales, Señor. Gracias por el arca del pacto, gracias por Jesucristo, Señor,
tu arca del pacto en nosotros, el arca del pacto en nuestro corazón que va guiando nuestros pasos. En el nombre de Jesús te doy las gracias y te bendigo por cada hermano. Señor, quédate con nosotros, bendícenos a todos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos. Pasen una feliz noche. Nos vemos Dios mediante el fin de semana. Un abrazo para todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Chao, chao.